Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. Hoy tengo frente a mí a 4 nutricionistas de máximo nivel y creo que vamos a hacer un episodio bastante interesante para el oyente. Que bueno, vamos a tratar de hacer una mesa redonda sobre aspectos tan interesantes como la periodización nutricional, la distribución de carbohidratos, la nutrición durante entrenamiento y competiciones. Así que bueno, lo primero, pues me gustaría daros las gracias a los 4 por haber venido. Y si os parece, vamos a presentarnos pues, uno a uno, ¿no? Si queréis, empezamos por los dos que sois nuevos aquí, Raúl y Josema. Por ejemplo, Raúl, si puedes hacer una pequeña presentación para que sepan un poco quién eres. Sí, hola, buenas. Pues nada, encantado primero de la invitación, Manu, y para mí también estar aquí, pues me gusta y sobre todo aportar, ¿no? Como dice, mi formación, bueno, siempre ha estado ligada al deporte y eso me llevó a estudiar ciencia del deporte en Granada. Era cuando competía a nivel sub-23, a nivel nacional, y precisamente con la asignatura de fisiología y bioquímica, que era lo que me gustaba, aparte de todo el tema de entrenamiento, pues me fui interesando y me puse a cursar un máster en nutrición humana y justo acababa de empezar la carrera de nutrición, entonces me puse a hacer también la diplomatura en nutrición al mismo tiempo. Ya dejé de competir, como decía, con el tema de vatios y V2+, ya sabía que no iba a llegar a ningún sitio, así que me empecé a interesar por todo el tema de la nutrición, la fisiología, bioquímica. Acabé allí, me salió una beca para ser doctorado en fisiología, me fui a Valencia, me especialicé en metabolismo, deporte, hormonas y envejecimiento. Entonces, pues bueno, ha sido todo un poco y desde entonces pues asesoro tanto a nivel deportivo como dietético, como investigador y después ya como docente a nivel, pues tanto, como digo, a nivel amateur, a nivel profesional, a nivel de investigación, y es un poco lo que hago pues desde hace casi 20 años, ¿no? Entonces, recientemente también he entrado de coordinador en un equipo profesional continental en España y bueno, es un poco lo que hago, ¿no? Dar clases, investigar y asesorar en las dos ramas, ¿no? En ciencia del deporte y en nutrición, siempre con la perspectiva más fisiológica o bioquímica. Bueno, veo que entonces has estado también en la Universidad de Granada, como yo. Sí, estuve unos 7, 8 años y bueno, por la beca me fui, pero si no, seguramente seguiría viviendo allí. Genial. Y Josema, ¿podrías presentarte a la oyente? Sí, claro. Primero, gracias por la invitación, Manu. Solo nos conocemos de redes sociales, pero bueno, enseguida que me comentaste la posibilidad de hacer el podcast, pues no dudé y bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo soy deportista, siempre he sido deportista, amo el deporte por encima de casi todas las cosas y esto fue lo que me llevó pues un poco a profundizar mis conocimientos. Estudié dietética y nutrición, posteriormente hice un posgrado universitario de nutrición deportiva y realmente fue aquí cuando me di cuenta de que algo no funcionaba bien, primero en mi cuerpo y luego en cuerpos de gente que asesoraba o ayudaba, porque aquí es cuando me di cuenta que las recomendaciones oficiales, según mi punto de vista, están un poco podridas. Yo sé que suena fuerte, pero bueno, al final yo lo he experimentado conmigo mismo, lo he experimentado, como os digo, con gente a la que ayudaba y a la que realmente, no sé si es la palabra exacta, pero bueno, destrozaba un poco la salud. Y fue a raíz de ahí cuando quizás estudié todavía más que en los temarios oficiales, otros autores, etcétera, y cuando me volqué, aprovechando también un poco los años estos de pandemia que desgraciada que tuvimos, pues bueno, al final más tiempo libre que tenías, pues lo dediqué a estudiar a otros autores y corrientes alternativas a lo que es la utilización desmesurada y elevada, según mi punto de vista, de los carbohidratos para los deportistas, tanto profesionales como aficionados, como en general la gente del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de mi divulgación en las redes sociales fue cuando me veía un poco más a conocer y actualmente, pues bueno, pues ayudo a deportistas profesionales, aficionados o incluso gente con patologías sedentaria, ¿no? Que no se dedican al deporte en sí. Y bueno, pues esa es un poco mi visión de todo esto, que bueno, ya me iréis conociendo, algunos me conoceréis, algunos seguramente no estáis a favor de mis conceptos, o otros sí, o bueno, un poco, pero bueno, para eso estamos, para hablar un poco entre todos, charlar y al final
Siempre digo que es bueno escuchar tanto corrientes que estés a favor como en contra, porque al final siempre se aprende, ¿no? Y entre todos es como la riqueza y el conocimiento se va generando. Entonces eso. Sí, sí. Bueno, pues ya ha abierto la veda, Josema, así que genial. Como Ainhoa y Ángel han estado ya en el podcast, si lo veis bien, creo que podemos empezar un poco a ver cómo veis vosotros este tema de la periodización nutricional o cómo lo aplicáis en vuestros deportistas y de paso en vuestra intervención, pues si queréis presentar un poco también brevemente para recordarle a los oyentes un poco. Así que si os parece, por ejemplo, Ainhoa, ¿quieres empezar tú? Vale. Bueno, pues lo primero, igual que Josema, pues darte las gracias por la invitación al podcast y pues súper contenta de además compartirlo con más gente y con más compañeros de la profesión. Para presentarme brevemente, bueno, pues yo soy Ainhoa Prieto, estudié dietética y nutrición en Pamplona. Y luego me fui a Inglaterra a estudiar el máster de nutrición deportiva en la Liverpool John Moores. Y luego, después de esa formación, digamos, he ido teniendo diferentes experiencias a nivel deportivo, en deporte profesional. He estado trabajando en fútbol, en baloncesto, en el ciclismo, con esquí también, esquí alpino, y ahora vuelvo a estar en un equipo ciclista en el Tudor Pro Cycling Team de Suiza. Y eso, entonces he tocado como diferentes deportes con diferentes demandas fisiológicas, lo primero, diferentes demandas a nivel de logística también, a nivel de competición y de entrenamientos, y diferente cultura deportiva. Entonces, pues es un poco tocar como diferentes áreas, ¿no?, dentro de lo que es el deporte. En cuanto a la periodización nutricional, para mí, ¿qué es? Bueno, o sea, si vamos un poco a la descripción o a la definición, cuando empezó todo el tema de la periodización nutricional, es como adaptar la nutrición, especialmente la carga de los hidratos de carbono, a las demandas del entrenamiento, ¿no? O a la demanda que hay a nivel físico o fisiológico. Entonces, sobre todo, pues eso se miró como... O sea, todo vino desde... Creo que todo vino desde cuando se sacó el concepto de low carb, de cómo con esa baja disponibilidad de hidratos de carbono, de glucógeno muscular, cómo se podían ver adaptaciones y beneficios a nivel metabólico, pues que igual no era tanto blanco o negro de tener total disponibilidad energética o no tenerla, sino poder tener diferentes cargas de esos hidratos de carbono y cómo haciendo esas adaptaciones o esas diferentes cargas, no en el día, sino durante el día también, en base a los entrenamientos o a los objetivos del entrenamiento que habían, pues cómo se podían obtener esos beneficios, tanto para el uso de esos hidratos como para crear posibles adaptaciones metabólicas. Para mí es eso. Y creo que es una estrategia pues más inteligente, más sensible y más realista a la realidad de un deportista, de su vida, de su contexto, de sus entrenamientos, y creo que es una forma más preventiva de controlar cualquier riesgo de perder esa disponibilidad energética, que ocurre en muchos casos, sobre todo en el ciclismo, o cuando hay esos objetivos de pérdida de peso, y es una manera de asegurar también una buena calidad en el entrenamiento cuando se necesita tener esos hidratos de carbono disponibles para darle esa calidad. Entonces creo que es una estrategia muy adecuada para manejar esa carga de hidratos de carbono, como el resto de macronutrientes también, el resto de la dieta, digamos. Siento si me he alargado mucho. No, se me ocurren muchas preguntas a esto, pero bueno, Ángel, si te parece también, ya dinos qué te parece a ti. Sí. Bueno, muchas gracias, Manu, por otra invitación también a tu podcast. Como
todo el mundo sabe, pues también he estudiado en la Universidad de Granada Nutrición Humana y Dietética y bueno, pues asesoro a profesionales, amateurs y demás, sobre todo del mundo del deporte de resistencia, aunque también trabajo con población general. Y quizá también el trabajar con población general es el que hace que me humanice mucho más con esos profesionales y a veces apliquemos técnicas que podemos aprender también de otros equipos multidisciplinares, como puede ser desde la psicología y demás, ayudar a esos deportistas a conseguir mayor éxito en sus carreras deportivas y que sobre todo también la alarguen y no ver como también ha dicho Ainhoa, el blanco y negro de la nutrición también, ¿no? Que parece que si o se está a tope con algo en cualquier cosa en esta sociedad, está muy polarizado o no se consigue nada. Y con respecto a la periodización en concreto, yo creo que es básico y elemental, o sea, se periodiza el entrenamiento porque no se puede estar entrenando, por ejemplo, V2 más todo el año, con lo cual, o sea, es básico también que la persona no coma siempre igual, porque es que somos entes dinámicos que necesitamos hacer cosas diferentes, con lo cual desde el punto de vista psicológico, emocional, ya de por base, al margen de la fisiología que tiene sus razones, no tenemos que perder de vista ese punto e incluso desde el punto de vista también ahora que cada vez que no sé, parece que está cogiendo mucha cabida la microbiota intestinal, a mí me encanta estudiar sobre ello. El que nosotros comamos algo, por muy sano que sea siempre, por ejemplo, pues siempre nos estará desplazando el consumo de otras cosas que nos aportan cosas diferentes. Entonces, ese es mi punto de vista así un poco más básico y general sobre la importancia de la periodización de los nutrientes. Vale, no sé ya si quién quiere lanzarse o si queréis abrimos ya un poco el debate, pero bueno, creo que dentro de la periodización podemos distinguir, ¿no?, dos partes, o sea, lo que serían los días intensos, donde vamos a estimular y donde supongo que hablaremos de qué vamos a meter, ¿no? Y seguramente, bueno, predominen más los carbohidratos, pero, por ejemplo, una pregunta que se me ocurre y que veo que muchas veces no tengo clara cuando se habla de periodización es, cuando hacemos los días suaves, de días de descanso, días ligeros, o sea, ¿sois partidarios también de que haya días que sean bajos en hidratos de carbono o todos los días serían más o menos altos, lo que pasa que unos serían muy altos y otros serían, digamos, moderados? O sea, no sé si entendéis lo que quiero decir y bueno, a ver quién se lanza. Yo sí, a ver, yo como habéis dicho y ha comentado Ángel también, ¿no? Y bueno, Ainhoa y tal, mi punto de vista presente con la periodización va por eso, ¿no? Los días suaves son suaves, los días fuertes tienen que salir fuertes. Yo siempre digo que en entrenamiento, y sobre todo cuando se busca rendimiento, tiene que salir el entreno, ¿no? Obviamente después puede haber fallo de programación del entreno, pero lo primero es cumplir el entreno y que no sea por una mala alimentación. Y mala me refiero precisamente a no ser capaz de sostener esa intensidad o duración. Entonces, cuando es suave, yo sí soy partidario de bajar los hidratos, pero sobre todo teniendo en cuenta pues ciertos aspectos, ¿no? Como son la recuperación, si se dobla, se tripla, se hacen sesiones al día siguiente o también según el estado un poco de fatiga en el sentido de periodización de las cargas, ¿no? Entonces ahí es cuando juega las típicas, ¿no?, recomendaciones que decimos más a nivel teórico de 4 gramos, de 1 a 4, hasta 8, hasta 12 y tal, todo esto que se dice a nivel teórico, pues muy personalizado. Entonces sí puede estar tocando cantidades relativamente bajas, pero ya digo, dependiendo de muchos otros factores. ¿Ángel? Bueno, pues desde mi punto de vista sí. Lógico, como ya hemos dicho, hay que priorizar. Con lo cual, días bajos, pues siempre y cuando tengamos el contexto del momento en el que se está moviendo el deportista, de dónde viene y hacia dónde vamos, por supuesto. Entonces, el que se haya también una
una restricción mucho más fuerte o menor también va a depender de la tolerancia del atleta, cómo lo va a llevar. Y luego también hay que tener en cuenta, pues, lógicamente, que tampoco hay que comprometer para nada la recuperación desde el punto de vista del estrés, sea independientemente la fase que sea de la temporada, y que luego también hay que jugar mucho con el tema del intraentrenamiento, aunque sea, por ejemplo, un entrenamiento suave, que estemos en pretemporada y tal. Si el volumen es elevado, quizá haya que cuidar también ese intraentrenamiento, y ahí es cuando a lo mejor nos salimos un poco de la periodización, digamos, como tal, muy, muy agresiva, que es lo que más vende, que parece que si no dejamos los hidratos al cero, no se está haciendo la periodización, cuando lo que se está viendo, lógicamente, y por tolerancia y mantenimiento, es que el deportista, aunque reduzcamos las cantidades de hidratos de carbono, pues tienen que estar algo disponible para, como bien ha dicho Raúl, poder sacar el entreno, aunque sea de baja intensidad, porque hemos visto también que aunque se den vías principales como son las oxidativas a través de los lípidos, el sustrato energético también de los hidratos de carbono está todavía presente y con gran intensidad. ¿Qué opinas, Josema? ¿O Ainhoa? Bueno, yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo en la priorización. Lo que pasa es que yo parto de la base de bueno, supongo que conoceréis el término de la cetoadaptación del deportista. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando nacemos flexibles metabólicamente al 100%, cetoadaptados, ¿no? O sea, somos capaces de rendir hasta que nos estropean con las recomendaciones oficiales nuestro sistema metabólico, ¿no? Somos capaces de rendir tanto a tope, tanto si consumimos grasas con cero carbohidratos, en ayunas o con carbohidratos. Somos capaces de utilizar todos los sustratos al 100%. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a alimentarnos, como nos dicen, 5 veces al día, etcétera, 60% de la dieta debe ser compuesta de carbohidratos. Para entrenar necesitas azúcar o glucosa, bueno, sí, para reponer tus depósitos de glucógeno necesitas hidratos de carbono sí o sí. Al final el cuerpo es sabio y utiliza el azúcar o la glucosa exógena que le damos, y no necesita descomponer grasa para obtener energía, no necesita realizar resíntesis de glucógeno a través de otros sustratos que no sean los propios hidratos de carbono, y se vuelve cómodo, ¿no? Entonces quizás perdemos esa cetoadaptación, que yo no digo que un ciclista que consuma muchísimo carbohidrato no oxide grasa, ¿no? Eso es falso, ¿no? Y de hecho lo consigue hacer a tasas muy, muy elevadas. Pero siempre con aportes de glucosa exógena, siempre. O sea, es decir, no es capaz de rendir únicamente en ayunas. O sea, cuando un deportista no es capaz de rendir al menos 2 horas sin estar totalmente en ayunas, sin haber hecho ninguna carga previa el día de antes, es un deportista que no está cetoadaptado. Entonces, yo cuando trabajo con deportistas, lo primero que hago es recuperar esa flexibilidad innata metabólica, y posteriormente, obviamente, soy el primero que utiliza. Yo, por ejemplo, yo compito, ¿no? Sin ir más lejos, el sábado estuve corriendo en Tafalla, porque yo tengo 40 años recién cumplidos y compito en máster. Ya sabéis que en máster se va rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve en Tafalla, corrí la carrera y no seguí nada. Utilizo los hidratos de carbono, obviamente, me tomé un gel en toda la carrera, ¿no? Pero es que antiguamente, cuando yo seguía las recomendaciones oficiales, me tomaba a lo mejor 3 o 4 geles, que es lo que muchos deportistas, pues que veo por ahí que lo hacen, ¿no? Entonces, ser capaz de rendir igual o más con tan solo un gel respecto a usarlo con una carga de 2 días antes, viniendo haciendo una carga de 2 días antes, y además meter 3, 4, 5 geles durante la carrera, ahí hay algo que se nos escapa, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una persona rinda igual o más con tan solo un gel a que lo haga con tanta cantidad, con hidrato de carbono, con los perjuicios que ello conlleva?
metabólicos, etcétera. Yo veo muchos deportistas que contactan conmigo, ¿no? Pues que tienen parámetros como hemoglobina glicosilada disparada, tienen insulina en ayunas disparada, tienen la glucosa por encima de 110, con lo cual es tipo ya prediabetes. O sea, es decir, todas estas circunstancias, lo que yo hago con ellos es trabajar la flexibilidad metabólica para que sean capaces de priorizar, como decís vosotros, los carbohidratos cuando sean necesarios para reponer el glucógeno durante una etapa larga, durante una carrera. Pero la clave está en la sensibilidad. La sensibilidad a la insulina, sensibilidad al carbohidrato. Es decir, que con menos dosis de carbohidrato consigamos mejores efectos. Y esto es importante y de ahí baso mi método de trabajo, ¿no? Como decís vosotros, la priorización es importante, pero recalcando el tema de la sensibilidad y de las cantidades, ¿no? Para no llegar a unas cantidades enfermizas. Entonces, este es mi punto de vista. Ainhoa. Vale, pues volviendo a la pregunta de eso, ¿no? En día suave de entreno, si tenemos que ir más bajos. O sea, para mí sería no que solo, o sea, no que la carga de hidratos de carbono, o sea, la priorización, sea para el día. O sea, entreno bajo o corto de baja intensidad, todo el día ya es bajo en hidratos de carbono. Sería periodizar tanto antes, después de ese entreno. No tiene por qué ser todo el día bajo en hidratos de carbono. De hecho, de ahí viene la periodización. No se trata de que un día es de una manera a otra, a otro día, sino que en el propio día tú puedes periodizar. Puedes hacer un desayuno muy bajo en hidratos de carbono. Durante el entreno, según la duración que tenga, puedes empezar sin cargar y terminar con una carga relativamente alta. Puedes terminar una recuperación y ya incorporar de nuevo los hidratos de forma moderada o alta. O sea, realmente se trataría de periodizar en base a las necesidades de ese deportista, en base a los objetivos y en base al contexto cuando se está realizando ese entreno. ¿A qué nos referimos de baja intensidad? O sea, baja intensidad relativa. Y luego, ¿qué duración va a tener ese entrenamiento? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? O sea, ¿qué tuvo ayer ese deportista y qué va a tener mañana? Entonces, en base a un poco a ver eso, dónde se está haciendo ese entrenamiento, en qué momento del tiempo y qué objetivos tiene ese deportista, entonces se trata de periodizar, pero ya te digo, durante el día. Si tenemos en cuenta que sería un entreno, pues eso, como que no ha habido una competición el día anterior, que ha habido un entreno X normal dentro de su programa de entrenamientos, que hoy es un día de recuperación de 2 horas, estamos hablando de ciclismo, estoy pensando, de 2 horas, un entreno tranquilo y tal, bueno, pues podría hacer un desayuno bajo en hidratos de carbono y quizás ni reponer o no seguir haciendo ninguna ingesta de hidratos durante el entreno. Y luego ya después de ese entreno, pues recuperar inmediatamente o no, seguir todavía alargando un poquito más esa baja disponibilidad de hidratos de carbono y luego empezar la carga en base a, los objetivos que hayan. Pero ya te digo, eso sería un ejemplo 1 y es lo que primero se me ocurre, pero habría que tener en cuenta todos los demás factores porque cada caso va a ser diferente. Sí, bueno, en este caso es verdad que me refería pues a días suaves casi de descanso, ¿no? O de paseo. Pero luego hay otra cosa que puede surgirnos, ¿no? Y es si queremos o si merece la pena, si podríamos decir si es bueno o no, el hacer entrenamientos, por ejemplo, imaginemos que son largos, aunque no sean muy intensos, pero entrenamientos muy largos, estando en ayuna o no habiendo recargado los depósitos del día anterior o sin comer, o sea, hacer estos entrenamientos que están tan, o sea, hay esta duda, ¿no? De si hay gente que dice que merecen la pena, otras personas dicen que para deportistas profesionales no. Yo, sinceramente, creo que puede tener sentido, ¿no? A nivel, por lo menos, en etapas de formación, ¿no? Está claro que si no hacemos... Al final, la genética solo se expresa si damos las condiciones para que se exprese, ¿no? Y si una persona que a lo mejor nunca se ha visto en esta situación de tener un estrés metabólico tan alto, de tener que tirar con grasas, quizás no consiga esas adaptaciones, ¿no? Que luego le pueden servir, aunque luego meta más hidratos el día de la carrera, ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo veis vosotros.
en este aspecto, ¿no? Si merece la pena hacer estos entrenamientos, pues eso, de vez en cuando, no digo siempre, pero de vez en cuando, largos y vacíos de glucógeno. Ángel. A ver, yo pienso que todas las respuestas que vayamos a lanzar siempre, creo que estarán mis compañeros de acuerdo, que siempre serán depende. Siempre será depende, ¿no? Pero lo que tenemos que tener también claro es que flexibilidad metabólica no significa solo oxidar carbohidratos, es ser eficientes oxidando todas las sustancias de nuestro organismo de las que podemos sintetizar energía, ¿vale? Y ello nos confiere un punto más en nuestra salud. Al final se trata de hacer a nuestras mitocondrias mucho más funcionales y efectivas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de que vamos a tener mucha más salud, creo que la respuesta está en que esos días de larga intensidad, de larga duración a baja intensidad, en los que haya algún tipo de restricción de algún nutriente principal, como puede ser el carbohidrato, si es salud, si lo va a asimilar bien el deportista, pues bueno, no requiere, creo que no requiere incluso ni siquiera el poner en duda de poner o no hidratos de carbono incluso durante el entrenamiento. Ese es mi punto de vista en un entreno de larga duración en el que no hay ningún estrés fisiológico alrededor largo y que sobre todo el deportista esté tranquilo realizando ese entrenamiento. Ahora, una cosa es que esté siempre metiendo una gran cantidad de carbohidratos y aunque le metamos una buena carga por la noche para sacar ese entreno por la mañana, quizás solo decirle al deportista que va a hacer ese entreno en ayunas ya le va a condicionar una barbaridad el sacar el entreno, sea de más o menos intensidad. Entonces, otra vez más, va a depender de una cosa más que del sujeto que tenemos delante. Venga, Raúl. Vale, bueno, yo ahí también estoy de acuerdo y en parte también con lo que ha dicho Manu. Yo a nivel de como entrenador, como dietista, incluso como ciclista aficionado, planteo muchas veces a los deportistas esa disyuntiva, ¿no? De que tienen que, entre comillas, no sufrir, pero sí tener esa sensación de medio quedarse vacío. Es decir, porque eso después en competición pasa. Y me refiero a competición, pero trasladémoslo a salud, a recreativo, ¿no? Hay gente que sale ni con agua, ni con nada de comida y se pega, pues, las salidas que se pegan, ¿no? Entonces, yo desde un punto de vista muy controlado, me gusta que también experimente en situaciones, pues, de tiempo reducido y de intensidad controlada, sensación no de ir vacío, pero sí de la sensación de decir, ¡buah! Es que si tomase algo, seguramente iría mejor. Que ellos interioricen eso, igual que decimos que se aprenda lo de la sensación de RPE o la RIR, ¿no? En tema de percepción de esfuerzo, en tema de fuerza, esa sensación de que realmente notan esa sensación de que algo le aportaría mayor rendimiento, ¿no? Entonces, una cosa es llegar a pajarao o tener que parar, que a todo, yo creo que a casi todo lo que hemos hecho ciclismo nos ha pasado, de tener que parar a comprar algo porque vemos que nos va a dar algo de pájara, pero sí que interioricen esa sensación, incluso haciendo programación de empezar en relativo vacío o con baja carga, baja de, pongamos 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos kilo, depende de lo que tome, incluso ir tomando, ¿no? 15, 20, 30 gramos por hora para notar el efecto, ¿no? Y es una cosa que, por ejemplo, yo lo hago mucho con los propios archivos de Training Peaks o de las plataformas que usen, de ver cómo, por ejemplo, repunta el pulso o repuntan valores de perfil de potencia, incluso a nivel de lactato o de gases, ¿no? Que quien puede o quien se lo puede permitir, o cuando podemos hacerlo con ciertos deportistas, de ver la tasa de oxidación de hidratos de carbono y de grasas, ¿no? De cómo cambia en base precisamente a, no solo porque el cuerpo va a sacar
entre comillas, energía de donde sea, ¿no? Por todo el tema de gluconeogénesis, hormonas y demás, sino qué pasa realmente con diferentes tipos de hidratos de carbono, ¿no? Que también ahora parece que todo tiene que ser ciertas cantidades, ciertos ratios de ciertos hidratos de carbono. Pues bueno, no todo el mundo va, como yo digo, con caviar todos los entrenos. Es decir, pues se comen frutas, se come comida, se comen marcas blancas, se comen marcas baratas. Entonces, eso yo soy partidario de que lo experimenten. Después otra cosa es, como decía antes, periodizar para sacar ciertos entrenos, como han dicho Ángel y Ainhoa, ¿no? Se periodiza en base a muchas cosas durante el día, no solo el entreno. O como se hacen ciertos estudios, a lo mejor, como decía José, ¿no? De cetoadaptación. Pues cetoadaptación a lo mejor necesita buscar X semanas o X días y X número de N para que sea significativamente, estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, eso yo creo que anula y eso en la realidad no se da. Nadie se tira ni blanco y negro. Es decir, hay muchas escalas de grises, ¿no? Y bueno. Yo creo que, como decía Manu, yo creo que hay que probar ciertas cosas, pero con mucho control. José, dale. A ver, yo estoy de acuerdo en parte, ¿no? O sea, es decir, yo lo que ha planteado Manu de salir a entrenar, bueno, yo siempre salgo en ayunas, tenga VO2, tenga lo que tenga, me tomo un café y arreo. Y los deportistas cuando prueban eso, o sea, realmente rinden mejor. Otra cosa es que a lo mejor tengas un entrenamiento que es 4 horas con puertos intensos y estés con donde obviamente el depósito de glucógeno es limitado y la resíntesis, si no metemos nada de combustible, pues obviamente se ve comprometida, ¿no? Y a la larga el rendimiento también se va a ver comprometido. Bien, partiendo de la base de que esos entrenamientos largos e intensos deben ir acompañados de algo de hidrato de carbono, que es de donde nuestro cuerpo más fácil obtiene una reposición de glucógeno, cuando no hay intensidad yo no veo necesario nada más que tomar agua y electrolitos únicamente, ¿no? Pero claro, es como decía, no sé si era Ángel, todo depende de la persona. Es decir, si una persona viene de comer arroz hasta cuando baja al banco a sacar dinero y tú la pones a entrenar 4 horas, aunque sea muy suave, sin comer nada, pues obviamente le va a dar una pájara y va a tener una hipoglucemia y pues no va a poder seguir con el entrenamiento. Entonces, claro, todo lleva un proceso y ahí tienes que conocer al deportista, ver su estado metabólico, ver cómo está entrenando y cómo está comiendo y pautarle en función, ¿no? Para mí, dejar claro que para mí una pájara no puede darse en un sujeto o un deportista sano. Es decir, una hipoglucemia como tal por el entrenamiento solo ocurre cuando un metabolismo no es eficiente. O sea, es decir, cuando hay una enfermedad metabólica más o menos grave. Una persona que sea saludable no debe tener una pájara. Que el rendimiento debe estar limitado por la propia fatiga, no por la falta de glucosa exógena. El ser humano tiene mecanismos de sobra para producir energía. Que no puede producir, si tú puedes subir el primer puerto a 300 vatios y al cabo de la segunda hora no has comido nada, obviamente la propia fatiga te va a limitar y lo vas a tener que subir a 240 vatios. Pero de ahí a tener que pararte en una gasolinera a comprarte una chocolatina va un abismo. Entonces yo no concibo una pájara. O sea, yo he tenido pájaras muchísimas cuando obviamente seguía las recomendaciones que os he dicho, ¿no? Las que estudié. Pero a partir de que estudié, como os digo, otros autores, empecé a practicar una alimentación sana basada en el diseño humano, pues dejé automáticamente no he vuelto a tener una hipoglucemia nunca en mi vida. Y los deportistas a los que llevo, pues bueno, pues en el periodo de cetoadaptación, pues obviamente sufren estas hipoglucemias, pero una vez se vuelven a cetoadaptar y son flexibles, dejan de tener estas hipoglucemias. Bueno, ¿quieres decir algo? A ver, por añadir algo más. A ver, para mí va a depender un poco, es que aquí estamos hablando igual también de diferentes deportistas, no tiene nada que ver un ciclista amateur a un ciclista profesional. A las intensidades relativas que puede sostener cada uno de ellos, los objetivos que tienen, la capacidad o el nivel de entrenamiento que tienen y su propia capacidad a nivel metabólica, fisiológica. O sea, al final yo me he encontrado con ciclistas con diferentes experiencias, con diferentes niveles también de rendimiento
y realizando diferentes prácticas a lo largo de su trayectoria. Y ni una es mejor que la otra. Al final hay que buscar lo que le funciona a cada uno. Yo veo que incluso a nivel profesional se puede llegar a hacer tiradas muy largas con una disponibilidad muy baja de hidratos de carbono, pero muy, muy, muy pocos pueden hacerlas, ese tipo de entrenamientos, muy, muy, muy pocos. Y en cambio creo que es mucho más seguro, aunque sea eso, una tirada larga de baja intensidad, que haya una disponibilidad energética para que se le dé la calidad al entrenamiento, para que el volumen de entrenamiento sea consistente a lo largo de la temporada y durante muchas temporadas. Y creo que al final esas adaptaciones que se están buscando con esa baja disponibilidad de hidratos de carbono realmente se van a dar igualmente. Todas esas adaptaciones simplemente pudiendo cumplir ese entrenamiento, pudiéndole dar calidad y pudiendo acumular una buena cantidad de entrenamiento. Entonces creo que para pues ciclistas más jóvenes y no tan jóvenes tal vez, pero que no tengan esa capacidad realmente para poder tirar durante horas sin hidratos de carbono disponibles, creo que es una forma, o sea, si lo hacen, es una forma de poner en riesgo ese entrenamiento, de no sentirse bien, de obviamente pues afectar a su sistema inmunológico, hormonal, bla, 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 a la larga, y que además no van a poder dar los resultados a ese entrenamiento que deberían de dar. Entonces creo que es una forma mucho más segura el, mira, esto es solo para algunos, mejor me llevo el alimento que necesito y le doy la calidad a este entrenamiento y lo voy acumulando a lo largo del tiempo y así se va a dar esa mejora del rendimiento. Esa es mi opinión. Ángel. Sí, a lo que ha dicho Ainhoa, sí que me gustaría añadir que es que no tenemos muchas veces en cuenta de que lo principal de todo es el capitán del barco siempre tiene que ser el entrenamiento. No podemos perder de vista que la nutrición muchas veces, aunque seas nutricionista, simplemente es un poco el sostén de ese entrenamiento. Entonces, por querer conseguir unas adaptaciones maravillosas nutricionalmente, comprometer ese entrenamiento o esa carga o el contexto que tiene ese deportista, creo que es un grave error. Darle a la nutrición la maravilla que pueda conseguir con poner el cuerpo un poco con ese estrés añadido, porque realmente el beneficio se va a conseguir si consigue encadenar esos entrenamientos, sean de más o menos intensidad, pero también de no ponerse enfermo, como bien ha dicho Ainhoa, sin comprometer ese tema inmunológico. ¿Raúl? Yo un poco, ahora ya para los tres compañeros, pues bueno, algunas cosillas me han notado aquí. Precisamente, no sé si José me ha comentado lo de la pájara, por lo que yo había dicho, pero precisamente a eso me refiero en el sentido de comprometer el rendimiento, ¿no? Una cosa es que te dé hipoglucemia, pero las pájaras yo siempre digo que, a colación a lo que han dicho ahora Ainhoa y Ángel, ¿no? Para mí, y a mí me pasa que mucha gente, muchos deportistas o compañeros me conocen como dietista, pero yo, como digo, yo vengo de deporte y lo he dicho antes y creo que, como se dice, ¿no? El king es el entreno, es la actividad física y la nutrición no debe ser un limitante, ni tampoco va a ser una solución mágica, como se suele decir, ¿no? Nos llaman de druida o nos dicen panoramis por temas de suplementos, comida, y no hacemos magia. Es decir, no puede hipotecar, como me pasa a mí en el mundillo del triatlón, ¿no? Que una carrera, una competición, una prueba la echas por tierra por la mala distribución de la energía. Y a eso me refiero con las pájaras. En las pájaras y se ven profesionales y se ven aficionados sobre todo porque no se conocen. Una mala distribución de esfuerzo. Es decir, el tema de los vatios, como ha dicho antes José, si en un puerto va a 300 vatios y el siguiente lo tienes que hacer a 240,
el que te tengas que parar a comprar algo, precisamente lo que denota es dos cosas. Uno, que has distribuido mal los esfuerzos, sobre todo en el primer puerto, y dos, ni ibas bien cargado ni previamente ni el durante. Entonces, como he dicho antes también, Ainhoa, lo que estás comprometiendo ya es no solo ese entreno, que ya no lo sacas, sino lo siguiente. En lo siguiente me refiero o a estado de salud o el entreno, o sea, al final lo que busca el deportista mejorar, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo yo siempre a retomar el punto de vista de que el entreno o el objetivo es lo que debe guiar la alimentación o la suplementación. ¿Cómo se haga? Pues precisamente los profesionales que conocen su cuerpo y tienen una flexibilidad metabólica brutal, que eso se saca por el entreno, no se va a conseguir con la alimentación o con la periodización como se han intentado hacer en estudio, ¿no? Porque como ha dicho Ainhoa, las adaptaciones con la periodización se va a conseguir, ¿no? Tenemos diferentes estudios de gente y la cuestión es, como decía antes, a nivel práctico, una percepción de que rinden más o rinden menos y otra cosa son datos objetivos. Y yo para datos objetivos siempre digo lo más fácil. Vete a una prueba de esfuerzo, un analizador de gases y mide la oxidación en gramos minutos si ha mejorado a una determinada potencia o a un determinado momento de la zona de perfil de potencia. Ahí vas a ver si realmente tu adaptación o tu eficiencia ha mejorado en según qué zona, ¿no? Y esto lo vemos hoy día con todos los estudios que están saliendo de fatigabilidad o repetibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, el que tú seas capaz de desarrollar una potencia, un trabajo mecánico de X kilojulios y eso lo consiga, como yo digo, con agua o con 150 gramos de hidrato de carbono, es lo que te va a decir dónde estás y hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Josema? Yo no estoy de acuerdo en lo que planteas, Raúl, de que la flexibilidad metabólica únicamente se consiga entrenando. O sea, es decir, para mí el componente de la alimentación es mucho más importante que el propio entrenamiento. Y te pongo un ejemplo. Dime un deportista que esté acostumbrado a comer todos los días carbohidratos, ya sea para entrenar suave, moderado que intenso, ponle a hacer una prueba de FTP en ayunas y me dices los vatios que saca con el mismo entrenamiento, pero después, otro día distinto, lo hace con una carga de hidratos. A que no lo iguala. El de ayunas con el de carbohidratos. Me estás preguntando que si no lo igual. Claro que no. Por lo que tú dices, está adaptado o necesario la ingesta previa de hidrato de carbono. Las cargas con las que lo realizan no tienen nada que ver. De hecho, eso, si has visto los estudios, no puedes hacer una prueba con diferentes cargas de hidrato de carbono que no va a rendir igual. No, es que lo planteo porque, obviamente, no solo hablo por mí, que también, que yo como os digo, que compito, llevo compitiendo muchos años, pero bueno, al final yo soy aficionado, ¿no? Pero también llevo deportistas profesionales que obviamente hacían un test de vatios sin tener una flexibilidad metabólica dada por la alimentación, sin cetoadaptar, que yo le llamo, y se ponían y en el minuto 4 tenían que abortar el test, porque no tenían fuerza, porque le daba una pájara, porque tenían que tirar una barrita, ¿no? En cambio, cuando hacían el test con su carga habitual de... Sí, ahora te escuchamos. Decía que luego repetían el test, cuando repetían el test con carbohidratos, sí que lo hacían bien. Josema, cuando tú dices de realizar el test o el entrenamiento en ayuna, ¿te refieres a hacerlo también, incluyes también el ir en vacío? Sí, o sea, yo planteo, o sea, es decir, yo hablo por mí, pero al igual que hablo por mí, todos los deportistas que llevo, obviamente, si cojo a una persona, el primer mes no va a comer igual que yo como, porque llevo 3 años comiendo prácticamente sin hidrato de carbono nunca, pero una vez ya consigue una cetoadaptación que yo considere que es oportuna, sigue las pautas que yo sigo y rinde mejor que antes. Entonces, yo te digo, o sea, cenar por la noche, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una tortilla de 4 o 5 huevos con atún, una ensalada con queso manchego. Esa cena y después haces un test y haces los mismos vatios o mejores que cuando cenabas la noche de antes de 120 gramos de arroz y 2 piezas de fruta. O sea, sí, o sea, yo no me invento nada, o sea, estos son datos reales. Por eso, al final, también recurren a mí mucha gente, ¿no? Porque al final me ven y no me invento nada. Quiero decir que es todo real. Y después de Josema, de practicar eso, luego has probado con tus deportistas entonces
repetir ese test y meterlo con carbohidratos Claro. y qué ocurrió. Pues, como os voy a decir, al final los vatios que conseguimos en ese tipo de test, que al final no son muy prolongados en el tiempo, son prácticamente iguales. No hay diferencias de rendimiento hacerlo con hidrato a hacerlo con una dieta normal baja en carbohidratos. O sea, no existe ningún tipo. Al final, donde quiero llegar es que el cuerpo humano, al final, es capaz de resintetizar el glucógeno a través de comida que no son carbohidratos propiamente dichos, ¿no? Esa es la deficiencia que tienen las personas o los deportistas que meten siempre carbohidratos. Cuando tú metes siempre carbohidratos, el cuerpo humano no es tonto. Es decir, si tú le das la glucosa fácil hecha, el cuerpo la coge y ¡pum! Ya está. La almacena en el glucógeno y ya está. Pero cuando tú no le das esa energía rápida y fácil que es la glucosa, el cuerpo se las busca y resintetiza y aprende a sintetizar ese glucógeno a través de otros sustratos, ¿no? O sea, a través de otras comidas. Y esa es la riqueza. Yo no digo que en una carrera por etapas, ya sea en el Tour, en la Vuelta, en cualquier carrera por etapas, un deportista profesional, yo no le voy a tener a queso manchego cuando llegue de correr, ¿no? Porque al día siguiente tiene otra etapa. Entonces, obviamente, sería ser idiota, ¿no? No darle algo de carbohidrato que le ayude a resintetizar el glucógeno más rápido de la que lo puede hacer endógenamente, ¿no? Yo ahí no discrepo para nada. Yo ahí estoy con vosotros y totalmente, ¿no? Pero yo creo que tratar igual a una persona que, o sea, es decir, que la flexibilidad metabólica solo se hace entrenando y no se hace con la comida, para mí es totalmente incorrecto. Yo solo si pudiese añadir que yo creo que al final, por intentar entender un poco el concepto que quiere compartir José y demás, o sea, para mí al final qué sustrato se esté utilizando va a depender de la intensidad relativa del ejercicio. Entonces, ya está. Según qué intensidad relativa se esté llevando, va a haber un sustrato energético predominante. No, te comento, cuando tú comes hidratos de carbono, el cuerpo lo metaboliza, ¿no? Y repone los depósitos de glucógeno, ¿no? Vale, en una persona que que está cetoadaptada y no come esas cantidades de carbohidratos, ese glucógeno también lo repone. ¿Para ti qué es estar cetoadaptado? O sea, ¿en qué parámetros? Pues mira, lo resumo para que los oyentes, sin meternos en historias, que los oyentes que nos escuchan lo entiendan. Lo que te decía, es decir, cetoadaptado está en hacer una comida con sardinas, ensalada y queso y al día siguiente hacer un test máximo de vatios y dar los mejores vatios. Eso es estar cetoadaptado. O hacer un entrenamiento de series de 5 minutos VO2 y completarlo 2 horas sin comer nada, agua y sales. Eso es estar cetoadaptado, sin que tengas que parar en una gasolinera. No, al final, realmente para hacer test para saber qué uso se está dando de sustratos, realmente es lo que estaba comentando antes Raúl, son hacer test a intensidades relativas de X, hacer una progresión, analizar gases, medir lactato en sangre, medir glucosa en sangre también si se quiere, y desde ahí poder interpretar qué nivel de adaptación hay de esa persona. Le puedes llamar cetoadaptación, le puedes llamar más carbodependiente, le puedes llamar como quieras, realmente saber qué capacidad tiene esa persona a intensidades relativas determinadas, qué uso de sustratos se está dando, y con eso interpretar cómo de adaptado puede estar o cómo de bien entrenado puede estar, qué capacidad tiene de uso de hidratos y cómo se puede sostener eso en el tiempo a intensidades mayores o al revés, las grasas hasta qué intensidad relativa se están dando el uso y con eso cómo se puede adaptar después del entrenamiento, porque es lo que hablaba Raúl, de que, bueno, al final, o sea, bueno, Raúl y Ángel también, que al final la nutrición es una respuesta o es una acción que damos después del entrenamiento, después de entender la fisiología. Y es para realmente todo este tipo de test se realizan para entender cómo está ese deportista a nivel fisiológico, a nivel metabólico, a nivel deportivo, para poder adaptar de nuevo los entrenamientos de cara a los objetivos que se estén dando. Y ahí es cuando de nuevo entra la nutrición y podemos crear todas las adaptaciones, priorizaciones y demás. Ese es mi punto de vista. Ángel. Sí,
Bueno, añadir justo a lo que decía Ainhoa, que también, por supuesto, hay que tener en cuenta la intensidad, pero también tenemos que tener en cuenta la duración, ¿no? Al final, el caso que pone Josema es un test de 20 minutos, donde quizá pues ahí las necesidades de hacer de tenerlo un depósito de glucógeno ahí al máximo tampoco sea necesario. Y luego sí que lógicamente pues también el tema de ser flexibles, bueno, el concepto ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero por ejemplo se creían que los inuits, ¿no? De los esquimales que no existían, era una fisiología súper distinta a la nuestra y que no había glucógeno por ningún sitio, y ellos, por ejemplo, sintetizaban el glucógeno a través del glucógeno muscular de la proteína, pero utilizaban ese glucógeno. Pero igual que hacían eso, tampoco conozco ningún inuit campeón del mundo de Ironman ni que haya ganado ningún Tour de Francia con respecto a la flexibilidad metabólica, digamos. ¿Raúl? Sí, bueno, perdonad que se me ha cortado y me he perdido, no sé, la respuesta de José en lo que estaba diciendo yo, me habéis podido oír. Pero bueno, ahí estoy precisamente con lo que ha dicho ahora Ángel. Es decir, un FTP a una persona que está acostumbrada a rendir con hidrato de carbono, pues el famoso P20 o P60, es que eso se puede relativamente enmascarar, como a un P5, ¿no? Como ha dicho él ahora. Precisamente, como ha comentado también Ainhoa, el que tú vayas a baja intensidad, lo que tienes que ver es el sustrato cómo predomina y cómo cambia, ¿no? Entonces, esa flexibilidad metabólica no es que tú rindas mucho con grasa, cuando sabemos que a más de 1 gramo minuto no vas a oxidar ni en fat max, ni por debajo ni por encima, aunque esté desplazada hacia la derecha. Y los hidratos de carbono igual. Si nos ponemos a mirar PFK y otras cosas, pues vamos a ver que está completamente desorbitado. Entonces, esa flexibilidad metabólica, a lo que me refería es precisamente eso, ¿no? El hecho de rendir y sobre todo, pues si te vas a pruebas de ultra trail, de ultradistancia y tal, se está viendo incluso, como digo yo ahora, cuando los maratonianos están corriendo a 80 gramos la hora o más, pues depende, ¿no? Como de dónde venía, como han dicho antes los compañeros, de dónde venía y hacia dónde van, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí también era la que has comentado antes, Ángel. ¿Qué pasa con esas personas que están adaptadas y le dan más carbohidratos? Yo creo que la mayoría, como ha dicho Ainhoa, hay muy poquitos que consiguen rendir, y ahí tenemos los ejemplos de Daniel Pleus, precisamente en Ironman, etcétera, cómo rinden siendo low carb y cuánto rinde a nivel global, y sobre todo comprometer tanto rendimiento como otras cuestiones, ¿no? Bueno, creo que no sé si se habrá escuchado bien la última respuesta de Raúl, porque parece que se ha congelado, pero sí que quizá lo que saco en claro de lo que decís es que quizá para rendimiento puro, o sea, en una carrera de 3-4 horas, sí que es necesario que haya altos depósitos de glucógeno, ¿no? Mientras que a lo mejor en un entrenamiento puntual, o sea, no nos importa vaciarnos o llegar, pues salir sin hidratos, porque nos pueden hacer mejorar, ¿no? Esta flexibilidad metabólica o la capacidad de oxidar más hidratos de carbono de la grasa, ¿no? A ver, sí, es cierto, ¿no? Pues es lo que decía, en una carrera, en una competición de más de 4 horas, pues obviamente meter hidrato de carbono intraentrenamiento, pues lo veo lógico y normal. Lo que no veo lógico es, pues lo que pautan, ¿no? Pues 100, 120 gramos la hora. Me parece una auténtica aberración. Hay estudios que, bueno, luego ven que los deportistas pues tienen una actividad de 199% más en las células beta del páncreas, ¿no? Y eso es una aberración. O sea, al final acaban prediabéticos, diabéticos y ciertas enfermedades metabólicas. Eso es porque al final es que son cantidades bárbaras. Entonces yo no estoy en contra del carbohidrato, pero sí estoy en contra de las cantidades que se manejan hoy en día. Y yo creo que sí, como dice Manu, depende de la intensidad, pues sí, obviamente, pero no más que de la intensidad, es de la intensidad junto con la duración. Es decir, yo un entrenamiento, como os digo, máximo, sea de series de 5 minutos a tope o lo que queráis,
si no supera las 2 horas, mis deportistas y yo también, o sea, no introducimos ningún tipo de carbohidratos y los hacemos al mismo. De hecho, mira, tengo un post que quiero subir en los próximos días. Lo suelo hacer solo conmigo porque los datos que tengo de otros deportistas no me gusta compartirlos, son privados. Pero lo haré con un amigo que hice cuando era totalmente carbodependiente. En el 2019, que fue el último año, ¿no? Que ya fue a raíz del cual dije hasta aquí. Hice un mismo entrenamiento, entonces tenía un FTP un poco inferior. Era más joven, pero tenía un FTP inferior, para que veáis la cetoadaptación, los beneficios que trae. Repetí el mismo entrenamiento que hice, eran series, no sé si eran 6 o 7 series interválicas empezaba con 5 minutos y acababa con 7 minutos y medio de VO2 max, ¿no? Y con recuperaciones escasas. Lo hice 10 vatios más, con 4 años más de edad, menos entrenamiento, porque al final tengo mucho más trabajo, y con un peso similar, es decir, y sin comer nada. La otra vez fue desayunando, os podéis imaginar, y con 2 o 3 geles durante, ¿no? Pues eso, lo repetí esta vez. Ya llevaba 2 años o 2 años y pico sin comer prácticamente carbohidratos. Y como os digo, lo hice con 10 vatios por encima de NP respecto al 2019. Y lo subiré próximamente. Y es que me encuentro con todos los deportistas a los que acabo llevando a mi terreno, ¿no? Que pues confían en mí, al final tienen fe. Y es que me lo acaban diciendo, es que al final acaban rindiendo mucho más. Yo no sé si es porque hay estudios que dicen que sí, que entrenando en ayunas intenso favorece la biogénesis mitocondrial. Hay otros que lo desmienten. Bueno, yo creo que sí. Y creo que obviamente se dan unos beneficios importantísimos. Vale. Quiero hacer un tema también que no tenía previsto hablar, pero antes habéis comentado algo de esto de la hipoglucemia y de la pájara, y es una cosa, ¿no?, de la que se habla mucho y creo que se sabe poco. O sea, y la pregunta que os voy a lanzar es clara. O sea, ¿existe esto de la pájara, ¿no? Y si existe, ¿por qué ocurre? Pero yo he hecho la vista atrás y llevo pues casi 20 años compitiendo y nunca he tenido de verdad esto que se dice de la pájara de que tienes que comer y si no comes no sigues. A mí no me ha pasado nunca. Me ha pasado a lo mejor de ir lento, sobre todo días de mucho calor, pero esto de la pájara, o sea, y bueno, aprovecho que estáis vosotros, así que os lanzo la pregunta. Ainhoa, por ejemplo. Bueno, yo no he competido nunca, así que nunca me ha dado una pájara. Entonces, sin más, yo con los ciclistas que he llevado, con los deportistas que he trabajado, pero obviamente de endurance, o sea, ciclistas, nunca he vivido nada así con ellos, porque realmente pues siempre han ido con buenas cargas de hidrato. Lo que más hemos podido ver es más con días de mucho calor o etapas de mucho calor y cosas así, más síntomas de deshidratación o calambres y sensaciones de ese tipo, más que una pájara como tal. Sería más otro tipo de sensaciones y más tirando a esa deshidratación. Obviamente sí que muchas veces, porque un corredor no tire bien en una etapa, el primer culpable va a ser la nutrición. Eso siempre se va a buscar la razón, porque no ha comido bien, porque no está comiendo bien. Entonces sí, siempre se tira por ahí, ¿no? Vale, no tira, pues es porque no hay esa energía disponible, pero realmente luego hablando con el corredor y viendo las ingestas que ha hecho durante, estoy hablando que es cuando tú no puedes controlar, tú no estás ahí en la bici con él, sí que estaban haciendo unas ingestas, al menos las mínimas. Entonces, sí, nunca he vivido realmente ese tipo de cosas. Lo bueno sería que pudiésemos ver el glucógeno muscular previo o cuando des a pájara poder medir ese glucógeno muscular, a ver cómo está, para poder ver realmente cómo está esa disponibilidad de hidratos de carbono, pero obviamente no es tan fácil hacer algo así. Claro, claro. Y con el concepto de pájara, o sea, me refiero a esto que se dice, ¿no?, de que te quedas mareado, que no puedes seguir, ¿no? Porque es verdad que sí que puede ser que te quedes que vas muy lento, ¿no? Pero, no sé,
creo que está en un imaginario colectivo, ¿no? Hay muchos artículos de esto de la pájara, pero no sé, Ángel, quería hablar. Sí, bueno, que añadir que, bueno, aparte de la disponibilidad de los depósitos de glucógeno, la velocidad que se han vaciado y cómo hemos ido haciendo el aporte durante la carrera o el entrenamiento, yo creo que simplemente es que la glucemia baja en exceso, pero que luego realmente lo que ocurre es porque nuestro depósito de glucógeno se ha vaciado mucho y realmente ya como tenemos que bajar la intensidad porque estamos utilizando otro tipo de sustratos que no es el más rápido, que en este caso serían los hidratos de carbono, porque aun teniendo esa pájara después de haber tenido una depleción de los depósitos de glucógeno, si nosotros metemos algo de glucosa, digamos que en ese momento se vuelve como a sentir algo de que nos ha entrado energía, pero claro, como hemos gastado ya nuestros depósitos de glucógeno, en cuanto se gasta esa glucemia exógena, esa glucosa exógena que hemos metido, volvemos otra vez a ese estado, a volver a rendir más lento porque no tenemos una glucemia estable y una disponibilidad de hidrato de carbono disponible. ¿Sema? Sí, yo totalmente de acuerdo con Ángel en ese sentido, pero añadir que eso sucede, y a mí me ha sucedido, como os digo, a mí me ha pasado, pues cuando empecé en todo esta aventura que me metí, ¿no? Pues yo dije, bueno, pues yo soy muy radical a veces, ¿no? Lo reconozco. Quizás, no sé si por suerte o por desgracia, ¿no? Pues me ha ido bien o mal, o como me ha ido, pero bueno, yo soy así. Entonces yo cuando empecé a estudiar gente que hacía estas cetoadaptaciones y que decía que el diseño original humano era ser capaz de rendir tanto con glucosa como sin glucosa, pues yo pasé de comer 1000 gramos de carbohidratos al día a salir en ayunas un día 3 horas. Dije, me voy hasta un pueblo que hay aquí cerca de Soria y volver y no me llevo nada en el maillot, ni plátano ni nada, ¿no? Pues bueno, pues a mitad de recorrido pues no podía más. Me dio la típica paja de tener que parar y que, vamos, que no tenía nada, ni dinero, no me llevé ni dinero ni nada, porque como soy así de burro, y llegué a casa mareado y que no, prácticamente en una nube, ¿no? Entonces dije, pues obviamente esto es una pájara, ¿no? Y a mucha gente le ha pasado, pero esto no me ha vuelto a pasar ni puede volver a pasar a una persona que sea sana. Como dice Ángel, si tú metes glucosa exógena, el cuerpo la coge rápidamente, le dura el efecto lo que le dure, 20, 30 minutos, depende de la intensidad a la que sigas pedaleando, pero cuando se acaba vuelves otra vez. Y este es el problema de que el organismo no sabe utilizar la energía de la grasa, o sea, no sabe tampoco convertir no sabe utilizar las cetonas, no está cetoadaptado, no sabe. La célula, para que la gente lo entienda, lo que decía antes, la glucosa es muy fácil cogerla si viene de fuera, porque ya te lo dan en el trabajo hecho, pero es difícil descomponerla y obtenerla de la grasa y utilizar cetonas si no estás acostumbrado a ello. Tengo un estudio reciente que con tan solo 31 días en 10 atletas, la oxidación de grasas tras una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, el punto de máxima oxidación de grasas era el 86,5 del VO2. En cambio, en el mismo experimento, en el mismo estudio, con atletas con dietas altas en carbohidratos, ese punto máximo de oxidación de grasas tan solo era el 69% del VO2. O sea, fijaros hasta dónde llega la oxidación de grasas en ciclistas cetoadaptados en tan solo un mes, hasta el 86,5% del VO2. Eso es un punto importantísimo respecto a la gente que está consumiendo siempre glucosa. Entonces, claro, de ahí radica el ser eficiente, estar sano metabólicamente, eres capaz de rendir. Obviamente, a lo mejor no vuelves, si llevas 3 horas entrenando, ¿no? Llevas 3 horas entrenando en ayunas, obviamente en la cuarta hora es imposible que subas a la misma intensidad un puerto, pero no de ahí a sentir ese bajón que decíamos, Ángel, de tener que meterte un gel sí o sí porque te desmayas, que es lo que me pasó a mí o les ha pasado a miles de deportistas que se me están escuchando y seguro que les ha pasado, va a un abismo. O sea, va a un abismo. O sea, una cosa es la propia fatiga, los metabolitos que se van acumulando, etcétera, que no te dejan y la propia fatiga te limita un rendimiento, y otra cosa es tener que pararte de la bici.
Raúl. Sí, bueno, yo lo primero que, después si puedes pasar la referencia del artículo ese para Sí, verlo. te Y lo digo, después, o no, lo pego. si lo ponen en el chat y así lo Ahora lo buscamos. pego, sí. Para Os lo eso. pego y lo echáis un vistazo. Lo que sí sería interesante dentro de ese estudio, que no lo sé, por lo que has comentado, unos Z adaptados y otros no, es si son los mismos sujetos. Sí, son los mismos sujetos, sí. Vale, lo digo porque, por Sí, ejemplo... son 10 atletas a los que hacen, además es que es reciente, es de este año, del 9 de febrero, Sí, de sí. Domi D'Agostino. Como se suele decir, sí, estudios hay de blanco y de negro, de los dos lados. Sí, el problema... La cuestión es bueno, si es relevante. Por ejemplo, como conoces el reto Sub 2 Hours de Nike con Morten y tal, o el artículo de Andy Jones de la fisiología para bajar de 2 horas en maratón, miden a gente que tiene pues bastante buen rendimiento y corren la maratón, o sea, unas 2 horas, a casi al 90-95% del VO2 max. Supongo que todos tenemos claro que para rendir más de 2 horas al 90 y tanto por ciento del VO2 max estás por debajo del umbral anaeróbico, quitando discrepancias en términos anaeróbicos y tal. Entonces, si nos vamos a ese tipo o nos vamos, por ejemplo, a tipo Kilian Jornet, ¿no? Que sabemos su VO2 max, sabemos su umbral anaeróbico, a cuánto está y la cantidad de esfuerzos que hace en horas, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La predominancia de un sustrato o de otro. Y como decías tú ahora y decía Ángel, ¿no? Yo a los deportistas se lo digo, no puedes ir a base de cerillos, que son los geles, y pretender que eso se mantenga en el tiempo, porque eso es encender un cerillo, te da luz, pero no te calienta. Entonces, eso es una cosa que desde hace muchísimos años se sabe. La cuestión es lo que decíamos, la intensidad sostenible y sobre todo el rendimiento o problemas que aboquen a un problema de salud a la larga, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, el rendir a tanta intensidad con grasas, el elevar el VO2, lo que al final te permite es ahorrar mucho más glucógeno en esos momentos en los que no vas tan intenso. Entonces, cuando, por ejemplo, en una carrera no ciclista hay gente que solo oxida mucho carbohidrato, es muy oxidador de carbohidratos, por lo tanto de glucógeno, está continuamente depletando muchísimo glucógeno, entonces necesita reponerlo. En cambio, una persona muy cetoadaptada que llega, digamos que el punto máximo de oxidación de grasas es superior al 66% del VO2, está oxidando una tasa de grasa mucho mayor que le permite ese ahorro de glucógeno. Para cuando tiene ese glucógeno disponible, para cuando llega al repecho, para cuando llega al puerto, que ahí sí que lo depleta, ¿no? Pero lo depleta solo ahí. Antes ha estado consumiendo grasa y cetonas, que esto le permite, como digo, el ahorro de glucógeno. Por lo tanto, yo no digo que en un sprint o subiendo un puerto o cuando atacas y mantienes el ataque, no vayas a seguir usando el salchichón, ¿no? Pero sí que es cierto que ese salchichón que has utilizado, la comida de humano que yo le llamo, que has utilizado antes, es la que te permite cetoadaptarte correctamente y estar oxidando una mayor cantidad de grasa durante la carrera en zonas donde no tocas esas intensidades máximas, que hay muchas, sobre todo en ciclismo, ¿no? En esas carreras. Pero precisamente el que oxiden más grasa no quiere decir que la cantidad de hidrato de carbono, que sí es verdad que estás ahorrando parte del glucógeno, disminuya, porque al final es un factor limitante en gramos. Es decir, como tú has dicho antes, a través de ciertos restos proteicos, de restos de grasa, puedes obtener parte de glucosa. O restos glucosados, gluconogénesis, como lo quieras llamar. La cuestión es si eso te aporta la suficiente cantidad y a la velocidad que lo necesita. Por ejemplo, tú lo has dicho, si vas a realizar un sprint, no pasa nada, pero si tú tienes que mantener una potencia submáxima de X, eso al final son kilojulios. Los kilojulios van a venir o de grasa, o de aeróbico de hidrato, o de anaeróbico de hidrato, o de fosfágeno. La cuestión es si tienes suficiente. Entonces, eso es a lo que me refiero con la intensidad sostenible, sea una prueba de 1 hora o de 250 kilómetros. Esa es la clave. Y ahí es donde vamos a esa adaptación. Yo aquí, desde hace unos años, y es una cosa que está saliendo constantemente, el otro día me llegó un tuit también, yo siempre refiero el blog de Alex Cousen con el tema precisamente de gente que está
adaptada al uso o dependiente al uso de hidratos de carbono, de grasas o precisamente a esas kilocalorías minuto que vienen de uno u otro sustrato. Entonces, es lo que decía al principio. ¿A qué intensidad, cuántos gramos de hidrato de carbono y de grasa estás adaptando y cuánto estás ahorrando para la intensidad que te va a venir después y el tiempo que te queda después? Y eso es una cosa, como decía antes, con el tema de los kilojulios, los vatios, lo podemos saber. La cuestión es que no sea subjetivo, como tú has dicho. Yo es que noto o es que yo lo tengo comprobado. Vale, a eso me refiero. Compruébalo en datos de vatios, en datos de gramos minutos. Y cuando eso está, como hemos dicho antes, hay gente que lo consigue, lo decía Ainhoa, y los conocemos todos, ¿no? Como te decía antes, yo no rindo un FTP o una prueba de 3 horas si no tomo cierta cantidad. ¿Hay personas que lo consiguen? Sí. Igual que los keniates, los etíopes, pues antes corrían 2 horas 5, 2 horas 8 sin tomar hidratos y ahora te corren 2 horas 2, 2 horas 3 tomando X hidrato de carbono. ¿Es por eso? Pues no lo sé si es por eso, por las zapatillas o en ciclismo lo lleva al material, a lo que sea, ¿no? Entonces todo suma, la cuestión es qué es la clave. Y yo creo que en el uso de los sustratos hay que mirar más allá. Y más allá me refiero a esos datos de eficiencia. Bueno, veo que ya estáis un poco nerviosos porque nos hemos pasado un poco de la hora, como siempre. Así que si queréis hacemos como una ronda final, ¿no? Que cada uno dé su visión un poco de... O su conclusión, ¿no? Como suelen hacer otros podcasts, ¿no? Pues 1 minuto, 1 minuto y medio y que cada uno nos dé su mensaje para llevar para los oyentes, fundamentalmente. Ángel. Bueno, sí, me gustaría añadir también que por ejemplo, este estudio que nombra Josema, que no solo hay que leer cómo se ha montado el estudio y demás, como bien ha dicho Raúl, pero que simplemente me he ido a los conflictos de interés del estudio y están relacionados con empresas de productos de cetoalimentos y cosas así. Entonces, un estudio que tiene ese conflicto de interés ya de confiar un poco. Y bueno, como conclusión para los oyentes, pues bueno, que sobre todo que se dejen bien asesorar por buenos profesionales que no comprometan su salud en un principio, y que la priorización es clave para el rendimiento, la salud, y que puedan alargar muchísimo sus vidas deportivas, porque al final yo creo que se han dejado fisiologías en el camino súper importantes por caer en manos de muchos vendehumos, tanto como entrenador como nutricionista, que acaban por enfermar al deportista fisiológicamente y emocionalmente. Esa es mi conclusión, pero priorización sí, con control. Ainhoa. Bueno, pues no sé, un poco en resumen de todo lo que hemos hablado, pues un poco también en base a lo que ha dicho ahora Ángel, que si te vas a poner en manos de un nutricionista, pues que sea una persona profesional y que tenga un rigor a la hora de montar una estrategia nutricional, que como hemos dicho al principio, ni todo es negro ni todo es blanco. Es cuestión de coger todos esos grises y adaptarlos de forma adecuada. Ay, perdona, que me están llamando. Ay, espera. Ay, perdón, he perdido el hilo. Totalmente. Bueno, si quieres que continuamos otro y si quieres ahora al final. Por ejemplo... Venga, Josema. vale, sí, mejor. ¿Josema? Vale. No, que pensaba que iba a ir Raúl. Nada. Yo simplemente decir que no soy reacio nunca al carbohidrato, como os digo siempre, y es que mucha gente me acusa de decir, o me ven en carreras, voy en el pelotón y me saco un gel a veces y me dicen, oye, macho, ¿tú qué haces tomando geles? Tú no dices siempre que vas en contra del carbohidrato. Digo, no, yo no voy en contra del carbohidrato, voy en contra de la cantidad de carbohidrato. O sea, yo lo primero que pongo por encima de la mesa es la salud. Si un deportista tiene salud, va a rendir. Y porque si además entrena y tiene una buena genética, va a rendir. ¿Estoy a favor del carbohidrato? Estoy a favor del carbohidrato.
pero lo que estoy en contra es de las cantidades que se utilizan hoy en día y de utilizarlo a diario y en todas las comidas. O sea, para mí no tiene ningún sentido. Y eso, como digo los demás, como decís los demás, es importante la figura de los nutricionistas porque al final se está viendo, ¿no? Pues la pandemia de obesidad, de diabetes, etcétera, de enfermedades metabólicas que hay, y animo a la gente, pues eso, a informarse cada vez más. Al final la información que está disponible, unos la aportamos de una forma, otros la aportáis de otra. Todo al final yo creo que enriquece un poco a las personas, ¿no? Y tener la información encima de la mesa permite decidir lo que tú puedes hacer o lo que la persona puede hacer en función de sus objetivos, su contexto o directamente su salud, ¿no? No va a comer igual una persona que es deportista de alto nivel que una persona que va a la oficina a las 8 de la mañana, ¿no? Y con eso quería dejar todo resumido. Y respecto al conflicto de intereses que me decías, ahora que me acuerdo, Ángel, simplemente decirte, solo 2 autores declararon que tener algo de conflicto de intereses. Uno era por la venta de libros, precisamente es por ser asesor de uso o sea, de libros de nutrición baja en carbohidratos. Es decir, es como si me dices a mí que yo tengo conflicto de intereses porque defiendo este método de alimentación y no tengo ningún conflicto de interés de nada. Y el otro era porque vendía o era copropietario de una empresa de cetonas exógenas. O sea, que en el estudio, que hay un montón de autores, solo 2 tienen conflicto de intereses y uno de ellos es simplemente porque ha hecho libros de dietas bajas en carbohidratos, nada más. Sí, bueno, pero que ya te hace un poco desconfiar un poco del entorno en el que se ha hecho el estudio, que deja de ser quizá más objetivo si viniese quizá de una universidad propiamente dicha o otro entorno. Sí, yo te entiendo, Ángel. Si yo soy el primero que mira los conflictos de intereses, porque ahí, y la verdad que tienes razón, ¿no? Que la mayoría de estudios de estos dejan de tener validez para mí cuando hay muchos conflictos de intereses. Pero sí, como el de Maurten y su tecnología, ¿no? Exacto, que tanto para un sitio como para otro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, hoy en día las formaciones oficiales en nutrición deportiva también están basadas en comparar gente que sin cetoadaptar, ¿no? Que la ponen a entrenar en ayunas sin haber hecho una cetoadaptación previa y la comparan con gente que comiendo en carbohidratos. Entonces esos estudios también están un poco sesgados, ¿no? Entonces, bueno, para no desviarnos la atención ya doy el paso a Raúl. Sí, vamos a dejar un poco esto al lado, ¿no? Porque al final siempre hay intereses y egointereses, ¿no? Que son los intereses que no se dicen, pero del ego de que una persona que lleva investigando toda la vida algo y diciendo algo le cuesta mucho cambiar, ¿no? Que esos son egointereses, ¿no? Así que, bueno, Raúl, pues tus 2 minutos para resumirnos. Nada, había intentado 1 minuto. Como decía los compañeros, y yo soy partidario de periodizar en base al objetivo, como ha dicho también Josema, sin salud y sin continuidad no hay rendimiento. Bueno, pues eso, para terminar, un poco en base a lo que pues hemos ido comentando en toda la charla, pues eso, lo de la periodización, pues que al final no es ni blanco o negro, que se trata de trabajar en esos grises, de adaptar la alimentación y esa carga de hidratos de carbono a las demandas del entrenamiento, a cada persona, a su contexto, y que cada persona es un mundo que no tiene nada que ver, porque aquí hemos ido comentando muchas situaciones, pero que no tiene nada que ver a un deportista profesional, a un amateur o una persona que sale solo el fin de semana a andar en bici. Entonces, que todo hay que adaptarlo a cada caso, a cada persona, y que siempre, en todo caso, si se quiere realizar algo de forma más avanzada con la nutrición, con la alimentación, que se pongan en manos de un profesional que tenga toda la ciencia por detrás para sostener sus argumentos y que siempre asegure su rendimiento, obviamente, pero su salud, lo primero.